Eso, perfecto. Disculpen muchachos, yo también soy nuevo en el tema. Yo no he usado mucho esta herramienta, entonces ya pillé que uno puede pedir que ser el host. Entonces, vale. Entonces, ya estoy grabando esto. Luego más adelante yo lo subo y se los envío por correo. ¿Ya? Entonces voy a compartir la pantalla de Excel. Entonces, ¿todos tienen ya el archivo? Sí. Sí, sí, profesor, sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Sí, profe. Vale, entonces tenemos este ejercicio, pues es un ejercicio básico, pero es lo mínimo que ustedes deben saber hasta ahora. Y en general, digamos que es un tipo de ejercicio que a ustedes les va a salir muchas veces cuando hacen algún tipo de examen de empresas y en general todo lo que se hace más adelante con las herramientas Power es tratar de hacer esto mismo, pero para una gran cantidad de datos. Y segundo, además de ser una gran cantidad de datos, hacerlo con algunas funciones o algunas capacidades que no tienen las funciones básicas de Excel. Pero en general vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una tabla. Esta tabla, si ustedes la anotan aquí, tenemos, por ejemplo, una cantidad, tenemos un código de fecha, tenemos un valor de descuento, un código de un cliente, una columna que se llama código o costo equivalente. Tenemos un código de ciudad y un código de producto. Esto en muchos casos, esto es lo que se llama una tabla de hechos. ¿Qué es una tabla de hechos? Por ejemplo, si yo tengo un restaurante y tengo 50 platos que sirven en ese restaurante, a mí no me sirve de nada saber el menú del restaurante si quiero saber cuánto vendí. Yo quiero tener por ejemplo, las ventas y qué productos se venden más comúnmente. Es decir, si yo tengo 5 productos que son mis productos de estrella, entonces saber cuándo se vendieron, cómo se vendieron. Algunos se venderán una vez a la semana, otros se venderán una vez al día, ¿ya? La idea es que la tabla de hechos me dice, por ejemplo, en el caso del restaurante, cuántos platos se vendieron en realidad, porque la tabla como tal o el menú no me dice realmente si se vendió o no se vendió un producto. Si por ejemplo vemos acá la tabla de búsqueda, tenemos que esta tabla nos puede decir que tenemos 4 clientes, pero no sabemos realmente cuánto se le vendió a este cliente, cuánto se le vendió a este cliente, cuánto se le vendió a cada uno de los clientes. Entonces, esta tablita que vemos aquí, esto que estoy sombreando hasta acá, esa es lo que llaman la tabla de hechos, la tabla o lo que llaman en inglés la fact table. Esa fact table, esas son las tablas de transacciones. Luego las tablas de transacciones generalmente, como vienen de una base de datos transaccional, que es una base de datos transaccional, todas las bases de datos donde se guardan transacciones, donde se guardan las ventas, donde se guardan los retiros de un cajero electrónico, las llamadas de un CRM, un sitio de respuesta al cliente, todo lo que tiene que ver con lo que se invierte en publicidad, todo lo que se manda, se hace en mercadeo, todo se registran transacciones, ¿ya? Eso es una base de datos transaccional. Cuando yo saco datos de ahí y quiero completar y hacer un informe, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tengo aquí el código de producto o el nombre del producto y quiero saber el precio. Y quiero saber luego cuánto es el total de la venta. Estos dos valores generalmente no están en una base de datos común y corriente. Están en una base, se tienen que completar en lo que se llama una tabla, de lo que llama un archivo de datos. Esto que vemos de aquí hacia la derecha es lo que llamaría completar esto en un archivo de datos. Con un archivo de datos yo ya puedo crear lo que es un informe, porque tendría nombre de ciudad, tendría nombre de fabricante. Acá tengo, por ejemplo, el código de fabricante. ¿Dónde está? Ah, no, con el producto puedo sacar el nombre del fabricante. Pero, por ejemplo, aquí, el cliente. Yo tengo acá el código del cliente.
pero solamente si alguien pues ha trabajado demasiado con una base de datos, podría saber un código numérico a qué se refiere. Entonces es más fácil si yo creo aquí rápidamente un nombre que diga nombre de cliente, ¿vale? Entonces vamos a mirar, por ejemplo, y les quiero hacer una pregunta de una vez a alguien si tiene alguna duda. ¿Todos se acuerdan o saben cómo utilizar la función buscar B? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Qué tal me están escuchando, muchachos? Es que acá a veces tengo problemas con el internet. Niños. Bien. ¿Bien, bien? Ok. Ok, Sí, profe, bien. vale. Entonces lo primero que yo haría siempre que voy a trabajar este tipo de cosas, ¿sí? Es a la tabla de búsqueda, ¿cierto? Ponerles, a las tablas donde voy a hacer la búsqueda es ponerle nombre. Entonces, por favor, vayan a su archivo y hagan lo que yo estoy haciendo acá. Entonces, vayan a la tabla de búsqueda del punto 1 y, por ejemplo, la primera tabla la selecciono, ¿cierto? Y le voy a poner un nombre. Acá me paro en esta y le digo, le pongo un nombre, voy a ponerle clientes. Esa es una opción. La siguiente opción es convertir eso en una tabla de Excel, ¿ya? ¿Qué es convertir esto en una tabla de Excel? Trabajar con unos elementos que no sé hasta ahora si lo han trabajado ustedes, pero son unos objetos que se insertan en Excel, que se llaman tablas de Excel, y que lo que hacen es que trabajan como si fuera una tabla de una base de datos. Entonces, para hacer eso, o sea, ya les mostré cómo poner el nombre, sí, y acá también podríamos hacer lo mismo, seleccionamos esto y le ponemos un nombre, seleccionamos esto y le ponemos un nombre. Esa es una opción. La otra opción es la siguiente. Van por favor a hacer clic aquí donde dice tabla 1 y van a mover esto hacia arriba para que no se les mezcle con la otra tabla. Seleccionen la tabla 2, lo van a mover hacia acá arriba para que no se les mezcle con esta tabla y este también lo van a mover acá. ¿Ya? ¿Vamos ahí todos? Sí. Vale. Entonces aquí me paro en esta y me voy a insertar tabla. ¿Ya? O puedo utilizar la combinación de teclas control Q o control T. Cuando yo hago insertar tabla, hago clic aquí, me va a aparecer esta opción que dice dónde están los datos de la tabla, en esta ubicación. Acá donde dice la tabla tiene encabezados, chuleamos porque la tabla siempre tiene encabezados. Hacemos clic en aceptar y nos va a crear una tabla. ¿Ya? Como estoy utilizando Office 3, Profe, ¿puedes repetirlo, porfa? y ya te muestro con la otra tabla. Bueno, Está bien. entonces, listo. Por ejemplo, aquí me aparece que si quiere mejorar los datos, le digo ahora no. Voy a mostrarlo para la persona que me pidió. Mira acá, en esta, me pone en la segunda tabla, lo importante es que, por ejemplo, si me paro aquí, él va a seleccionar toda esta área y la va a asumir como la tabla. Entonces me paro aquí en producto, me voy a insertar y hago clic acá donde dice tabla. Al hacer clic ahí, me va a aparecer esta ventana, crear tabla. En esta opción de crear tabla, me aseguro de que esta parte donde dice la tabla tiene encabezados esté chuleada. ¿Para qué? Para que él asuma que estos son los encabezados de la tabla. Hago clic en aceptar y ya me quedó esto como tabla. Lo muestro una tercera vez, pero esta vez voy a utilizar algo diferente. Voy a hundir las combinaciones de teclas control Q. Una de las cosas que pues uno aprende con el tiempo en el manejo de Excel es que uno utiliza mucho las combinaciones de teclas, ¿ya? Las combinaciones de teclas a uno lo ayudan mucho para Profe, pero hacer, eso sirve en Mac, ¿cierto? Sí. El pues, control Q no sé. Control Q, ¿no? en Mac no te sabría decir, porque te soy sincero, no tengo Mac,
pero pues si te genera dificultad con la combinación de teclas, entonces utiliza el insertar, ¿ya? Entonces acá le doy clic en aceptar, y entonces cada vez que yo hundo la tabla, creo una tabla, acá arriba me va a aparecer una cosa nueva que dice diseño de tabla, ¿sí? ¿Sí lo ven? Si hago clic por fuera de la tabla, me desaparece aquí el encabezado que dice diseño de tabla. Si hago clic en la tabla, ¿cierto? Me aparece diseño de tabla. ¿Todos lo lograron ubicar? Sí. Sí. Vale. Sí, profe. Una pregunta. Lo que está mostrando es la segunda opción. Si nosotros queremos como señalar la tabla y cambiarle el nombre ahí de clientes, producto y eso, ¿verdad? O también tenemos que hacerlo además de seleccionar toda la tabla y cambiarle el nombre. No, en el caso de las tablas tenemos una ventaja, y es que yo hago clic, por ejemplo, en la tabla, y si estoy en diseño de tabla, aquí donde dice nombre de tabla, no con el... Esto es importante y buena la pregunta. Miren, cuando yo voy a trabajar con tablas, el nombre de la tabla se cambia aquí donde dice nombre de la tabla, no aquí en el cuadro de nombres. El cuadro de nombres es para rangos de Excel, el nombre de tabla es para tablas de Excel. Entonces, ahora que nos vamos a referir a estas tablas, entonces, por ejemplo, a la tabla clientes, que a este rango ya le asignamos el nombre clientes. En este caso, a la tabla, en vez de ser tabla 1, voy a ponerle adelante una letra que se llama D, le voy a poner de clientes. Enter. ¿Ya? Esta tabla, ya ahora en adelante, se llama de clientes. El rango, si yo selecciono el rango, ese rango se llama clientes. Miren que acá nos dice clientes, pero la tabla como tal se llama de clientes. Y para poder trabajar en las siguientes herramientas de los siguientes temas, vamos a tener que trabajar con tablas y le vamos a asignar nombres a la tabla en esta ubicación. ¿Ya? Luego por acá, la siguiente tabla, voy a poner como nombre de producto. No hace falta ponerle nombre al rango. Una pregunta que de pronto alguien se está haciendo por ahí. ¿Tengo que ponerle nombre al rango primero para luego crear la tabla? No, no tengo que crear nombres de rangos. Simplemente selecciono creo la tabla y después de que creo la tabla, puedo ponerle nombre. Y la tercera tabla, que es de ciudad. Profe, ¿por qué le pones una D antes? Eso es para diferenciar, por ejemplo, si yo les pongo una D al principio, es como una, digamos, es como una convención que yo utilizo y que les aconsejo que utilicen. Primero poner la D minúscula y luego la C. Eso es lo que llaman la simbología camello. En inglés es camel coat. La idea es que uno siempre pone eso así para identificar las cosas. Por ejemplo, yo sé que todo lo que empieza por D es una tabla, ¿ya? No hace falta, yo podría poner ciudad, poner producto cliente y poner producto, pero por organización y para cuando yo vaya a hacer mis fórmulas, esa D yo la pongo al principio. Otra razón para poner la D es que si hablamos de una tabla de hechos, hay otras tablas que llaman tablas de dimensiones. Las dimensiones son, por ejemplo, estas tablas que me permiten, una idea son las tablas que me permiten decodificar la tabla de hechos. ¿A qué me refiero con decodificar? Si yo me voy acá al punto 1, tengo un código de ciudad. Y si miro la tabla de acá, con esta tabla puedo decodificar los códigos de ciudad. Entonces, a tu pregunta en concreto, le pongo D como una convención para saber qué son tablas, primera situación. Segundo, esa D se llama, viene de la palabra dimension o dimensión, ¿ya? Y las tablas de dimensión, por el momento, son ¿qué? Las tablas que me permiten decodificar la tabla de hechos. Porque utilizo generalmente, a veces se me olvida, ¿ya? A veces se me olvida ponerlo de esta manera, la primera letra minúscula y mayúscula puede pasar,
pero generalmente lo hago así es porque así uno se da cuenta, esta estructura uno se da cuenta de una que está trabajando con un nombre correcto, que no está embarrándola con el nombre, ¿ya? Bueno, todos ya lograron crear los nombres. Sí. Ok, a ver si yo pongo el Sí. chat por aquí. Sí. Vale, y si tienen alguna pregunta, no les dé miedo preguntar. Yo de una les... Falta el nombre de la tercera tabla, ¿no? A ver, aquí, en esta... No, aquí ya tiene de ciudad, si no lo has puesto. Ah, bueno, sí, y si quieren participar, participan, preguntas, no todo problema. Me mandan el mensaje, pues es que por chat me parece un poquito difícil, entonces simplemente abren el micrófono y me preguntan cualquier cosa. Bueno, entonces aquí, en el punto 1, entonces ya podemos utilizar las tablas, ya nos podemos olvidar de las tablas, pero tenemos una ventaja. Las tablas, por ejemplo, si yo tuviera un nuevo cliente o tuviera una nueva ciudad, yo simplemente agrego aquí esto, por ejemplo, puedo escribir aquí 4 y pongo, digamos, Nueva York. New York. New York. ¿Listo? Entonces, si ya tengo una nueva ciudad que voy a seguir agregando registros, entonces simplemente creo aquí la nueva ciudad y ya aquí, cuando yo hago una búsqueda o algún tipo de operación o lo que sea, me va a aparecer ahí. Por ejemplo, si ya ahorita código de ciudad aquí en este no es 2 sino 4, él me lo va a seguir, me va a encontrar ese valor. ¿Por qué me lo va a encontrar? Porque como está relacionado con una tabla, la tabla cuando yo la uso en algún tipo de fórmula, entonces el programa va a entender que entre más crezca la tabla, pues voy a mirar en toda la primera columna de la tabla, por el caso de un buscar B. Entonces, veamos el primer ejemplo utilizando tablas y utilizando las funciones de búsqueda. Esto no está en el video que yo les envié, pero es importante que empiecen a manejarlo de esta manera porque así les va a facilitar mucho la vida y no tener que andar cambiando fórmulas. Es aún más versátil que utilizar nombres de rangos. Entonces, comencemos por el igual. Entonces ponemos igual y escribo aquí buscar B. El primer valor pues va a ser el valor buscado. Yo el precio lo voy a traer por medio de la tabla productos con el código, con el nombre del producto. Entonces selecciono aquí este valor, punto y coma. La matriz. Entonces en este momento escribo aquí de productos. Y entonces mira aquí dice de producto. Este nombre que aparece aquí, selecciono la tabla. ¿Ya? Esa ya no es una matriz o un rango, sino simplemente una tabla. Punto y coma. ¿Ya? Indicador de columnas. Voy a decirle que es la columna, creo que es la 2. Punto y coma 0. Entonces repasemos los argumentos que hay. El primero es el valor buscado, que es lo que va a buscar en la primera columna. Lo segundo, en dónde lo voy a buscar. Lo tercero, qué columna voy a traer de esa tabla. ¿Sí? Entonces él encuentra en qué fila está ese nombre de producto y luego usted le dice la búsqueda es exacta. Es decir, cuando pongo un 0 o falso, lo que hace es que hace una búsqueda exacta. ¿Ya? Cierro aquí, oprimo la tecla Enter, hago doble clic, ¿listo? Y entonces tenemos esto de aquí. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la cantidad por precio por descuento de venta. Entonces decimos total venta igual cantidad por precio por 1 menos descuento de venta. ¿Listo? Ok. Entonces acá tenemos estas dos. Acá tenemos búsqueda en la tabla 2, costo total. Bueno, a mí me gustaría ver si alguien se le
¿Se quiere probar a hacer la segunda? Donde dice costo y costo total. Jóvenes. ¿Alguien se ¿No le... es lo mismo que el precio? Sí, es lo mismo. Me gustaría que lo hiciera compartiendo su pantalla a ver cómo ¿Costo le va. equivalente por cantidad? Sí, costo equivalente, cantidad, costo equivalente, o sea, estas dos. ¿Quién se le mide a hacerlo? Yo le doy le doy le cedo la pantalla. ¿Quién quiere? Ah, No es de miedo, yo le voy ayudando. Yo le voy ayudando, no hay problema. Yo lo hago, yo lo hago. Ok, entonces voy a parar aquí. Y entonces, a ver, compártenos tu pantalla, por favor. ¿Cómo me hago host? ¿No puedes compartir allí sin host? Dice, please request recording permission from the meeting host. Ah, pero yo estoy grabando acá. Simplemente comparte tu pantalla. ¿Cómo hago? Ah, share screen, ya. Y selecciona la pantalla, selecciona Excel. Ajá. ¿Ahí? Ujú, eso. Ok. Entonces sería igual. Primero, Cantidad por no, costo pero equivalente. no, ese es primero tienes que traer el costo. Entonces tienes Entonces, que hacer un buscar B para traer el costo de la tabla de productos. y buscaría con, ¿cuál? ¿Con producto o con código de ciudad? Con producto, pero es buscar V. Ah, ok, ok. Producto. ¿Con cuál tabla? ¿Con De producto. productos? De producto. ¿Cuál es la columna? La ¿Dos también? 3. ¿Tres? Listo. Entonces ahí simplemente en la esquina inferior derecha haces doble clic. No tienes que hacer Ah, ok, todo. ok. Perfecto. Listo. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, Listo. muchas gracias. Entonces, ¿a alguien le quedó duda sobre eso? Entonces sigamos por acá. Entonces aquí voy a hacer el costo de nuevo. Decimos igual, buscar B. Selecciono este, punto y coma de producto, punto y coma, columna 3, punto y coma 0. Me paro acá, doble clic. Luego la de costo, igual a cantidad por costo equivalente. Estiro. La utilidad decimos que es igual al total de la venta. La fórmula está acá arriba por si alguno quiere saber. Total menos costo total. Estiro el cliente. Entonces, si miramos la tabla aquí, tenemos una tabla de clientes. El valor buscado es código de cliente y la segunda columna. Entonces decimos igual buscar B, código de cliente, punto y coma, en de cliente, punto y coma, la columna 2, punto y coma 0, estiro. Y fabricante viene de la tabla de productos, que es la columna 4. Entonces me voy acá a decir igual, buscar B, producto, punto y coma, en de producto, punto y coma, columna 4, punto y coma 0. ¿Ya? Luego el nombre de ciudad, igual, buscar B, valor buscado, código de ciudad, punto y coma, de ciudad, punto y coma 2, punto y coma 0, cierro paréntesis, enter y estiro. Bueno, entonces ya llegamos hasta aquí. Y alguien dirá, bueno, profe, pero esto no se supone que es Excel avanzado. Pues créame que para usted poder trabajar con Excel
tiene que tener bien claro, por ejemplo, este concepto de que yo voy a buscar por medio, por ejemplo, del código de producto en una tabla, porque todas las demás funciones y las demás tareas y las demás, digamos, herramientas que vamos a utilizar, asumen que usted tiene claro esto, que usted sabe, usted entiende el concepto de que yo a partir de unos datos y una tabla de dimensiones puedo buscar o completar una tabla, ¿ya? Segundo, esto sigue siendo un uso un poquito más allá del básico de Excel, porque pues, el básico de Excel es simplemente sumar, restar, hacer autosumas, ¿ya? Y ya saber manejar esta función y tenerla bien clara cómo trabaja es importante porque en muchos casos, por ejemplo, y aquí tengo que hablar con los que tienen Mac, tenemos un problema con el Mac y es que en Mac no existen, por ejemplo, herramientas Power. Entonces, vamos a miraremos a ver cómo hacemos para, yo les necesito que los que tienen Mac me escriban un correo para yo redireccionarlos a cómo hacemos para poder trabajar los siguientes temas, porque necesitamos de pronto que monten una máquina virtual en su máquina Mac, ¿ya? Entonces, pero si usted, por ejemplo, tiene su Mac, usted puede trabajar de esta manera la mayoría de las cosas. ¿Cuál es la limitante de esta forma? Dos cosas. Uno, si yo tengo más de 1.048.000 datos, no puedo trabajar ya esto en una hoja de Excel como tal. Y segundo, cuando yo tengo, por ejemplo, acá tengo en esto, tengo 8 fórmulas. Si esto tiene, en este caso, esta tabla, tiene solamente 723 filas. Pero si yo tuviera 700.000 filas, cada columna son 700.000 fórmulas. Cuando Excel se carga demasiado con muchas fórmulas, ¿qué va a pasar? Pues simplemente cuando yo llegue a la cuarta o quinta fórmula, cada fórmula son 700.000. Si tengo 10 fórmulas, estoy haciendo más o menos 10 millones de cálculos a la vez. Y Excel tiene una forma de trabajar que es bastante particular. Él carga el programa en memoria, lo que llama memoria RAM, y ese programa, al cargarlo, además de cargar la memoria RAM, carga el archivo. Entonces, cada vez que él hace un recálculo, él llega y manda información al procesador para que haga cálculos y entonces devuelve a la pantalla. Entonces, cuando tengo demasiadas fórmulas, él recalcula y es cuando ustedes ven que los archivos se vuelven demasiado lentos. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda? No. No, profe. Bueno, ok. Bueno, pregunto, ¿cuántos de ustedes han trabajado tablas dinámicas antes? Yo no. Yo no. No. ¿No? Ok. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo, voy a hacer un ejemplo, ¿sí? De qué es lo que se hace, por ejemplo, con una tabla dinámica, o un ejemplo de algo equivalente a una tabla dinámica, y luego lo veremos cómo hacerlo con una tabla dinámica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero hacer yo? Quiero saber la suma total de unidades vendidas por a estos clientes de aquí, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Por favor, vayan a la tablas de búsqueda, van a copiar los nombres de los clientes, copiarlos aquí. Vamos a crear una hoja nueva. Me voy a parar acá en cualquier ubicación, preferiblemente parece en la C4, para que todos tengamos los mismos valores. Y a esta hoja la vamos a poner como nombre informes. ¿Vale? Entonces acá, por ejemplo, aquí en la cabeza le voy a poner unidades. Y digamos, también le puedo agregar ventas en pesos. Bien. Entonces lleguemos acá, unidades, ventas en pesos. Entonces si yo tengo, por ejemplo, esta tabla de acá donde me dice cuánta cantidad se vendió de cada
uno de estos productos, entonces yo puedo aquí en informes hacer lo siguiente. Hay una función que llama sumar.si. Entonces yo tengo una columna que se llama cantidad y otra que se llama producto. Sumar.si me suma cuando se cumple el criterio de que en una fila el producto cumple con el criterio del nombre del producto. Entonces veamos la utilidad de las tablas. Yo digo acá igual sumar.si, el rango va a ser de producto, y entonces una vez yo llego ahí, abro el corchete y ya me aparece, como es una tabla de Excel, me aparece la lista de las columnas, ¿ya? Entonces le digo aquí de producto. Disculpen, aquí ya la estoy embarrando. Esto es F ventas. Y aquí, disculpen, acá le estoy haciendo cometer un error. Primero tengo que irme acá al punto 1 y convertir esto en una tabla. Entonces vamos al punto 1. Íbamos bien hasta donde íbamos informes, ponemos aquí unidades, borren todo lo que hicimos hasta ahora y, o sea, devuélvanse todo lo que hicimos hasta aquí. Volvamos acá, ya esto está correcto. Vamos aquí al punto 1, me voy a esta tabla del punto 1, oprimo la tecla control Q, o si no tienen la opción de hacer control Q, se van a insertar tabla, ¿ya? Y hago clic en aceptar. Esta tabla que se llama tabla 4, la voy a llamar F ventas. Porque la F es de fact table, ¿ya? Para saber qué es la tabla de hechos, es la tabla donde tengo mis cálculos, es la tabla donde tengo las columnas que me interesan, ¿ya? Las que tienen la D son las tablas de dimensión, las que me permiten a mí hacer algún tipo de codificación de la fact table. Por favor, me confirman si todos llegaron hasta ahí. Sí. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Vale. Entonces, aquí, un momento, es que estoy haciendo una cosa acá. Acá me preguntan, ¿sumar si es igual a sum if? Sí, sumar si es igual a sum if. Y si fuera sumar.si.conjunto sería sum ifs, con una F al final, una S al final. Entonces acá ahora sí, vamos a utilizar esto. Entonces yo digo acá, igual sumar.si, ahora sí el rango F ventas, y abro la llave, aquí, ¿ya? Y selecciono, en este caso, el producto. Y tengo un problema aquí, no encuentro dónde cerrar esto. Ya. Cierro. Acuérdense que F ventas, abro corchete producto, vuelvo a mostrarlo para si alguien no lo vio claramente. Escribo aquí F ventas. Como es una tabla, en esta parte miren que nos aparece el nombre de la tabla. Hundo la tecla tabulador, ¿ya? La tecla tabulador, por si alguien todavía no no se acuerda cuál es la que está a la izquierda encima del bloqueo de mayúsculas. Entonces selecciona esto, abro el corchete y selecciono aquí el producto, cierro corchete, ¿ya? ¿Eso qué le está diciendo a la función? Que vaya a la tabla F ventas y utilice toda la columna producto, punto y coma. ¿El criterio cuál es? Esta celda de aquí. Es decir, él va a ir a mirar en esa columna cuántos dicen ese nombre de producto, punto y coma. ¿Y qué es lo que va a sumar? Entonces aquí pongo F ventas, abro corchete y voy a sumar la cantidad. Cierro corchete, cierro paréntesis, ¿ya? Entonces eso que estamos viendo ahí, hay varias cosas. Uno, estamos viendo cómo utilizar, sin tener que utilizar el bloqueo de filas y de columnas, sino decir el F4,
y sin tener que, y utilizando una cosa que llama la sintaxis formal de bases de datos, es decir, primero el nombre de la tabla y luego el nombre de la columna. ¿Esto qué significa? Tabla F ventas, columna producto, tabla F ventas, columna cantidad. Eso es lo que llaman sintaxis formal de base de datos para Excel. Entonces, si yo hago la fórmula de esta manera, estos son ya rangos fijos. Y si, por ejemplo, la tabla de productos se le agregan 100 o 200 o 10.000 registros más a la tabla, esto va a tenerlo en cuenta, ¿ya? Porque está registrado en una tabla. Oprimo la tecla Enter, estiro, un momento, a ver, rango, criterio, rango suma, porque me está dando 0. A ver, miremos a ver aquí qué embarrada dice. Es que esto es de cliente. Es cliente. Disculpen, aquí ahora sí. Estaba embarrándola aquí porque aquí esto pongo cliente, es F ventas cliente, porque estos son nombres de clientes, no de producto. Entonces, hablando de eso, por favor traten de hacer con el sumar.si las ventas en pesos y me dicen cómo les va. No sé si alguien quiere medírsele a hacerlo. Jóvenes, no les dé miedo que yo les voy ayudando. Me gustaría que fuera así, que fueran participando, que fueran mirando, cada uno se le midiera a hacer las cosas. Pero las ventas en pesos es total ventas. Sí, total venta. Es decir, ¿qué es lo que quiero que hagan aquí? Por ejemplo, total, total venta, o sea, la suma de estos para cada uno de estos clientes. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, cuánto se le vendió a este cliente, cuánto le vendió a este cliente, cuánto le vendió a este cliente en total. ¿Ya? ¿Alguien se le mide? No les dé miedo que aquí cualquiera no pasa nada si lo vamos orientando entre todos. A ver. El primero entre corchetes es total ventas y el siguiente, ¿cuál es después de C4? Aquí, total ventas, F ventas cantidad. Ok. Lo voy a poner acá, igual, fórmula texto, selecciono esto, ¿sí? Estas son las 3 fórmulas, miren aquí, las 4 fórmulas de F ventas cliente, C4, entonces ¿qué hace esto? Él va variando, va cambiando el nombre del cliente y va cambiando la cantidad. Profe, creo que me quedó mal porque me dio 0. A mí también me da 0 y lo tengo igual. Sí, el mío es sumar.si, F ventas, corchete total venta, cierro corchete C4, F ventas, cantidad y cierro todo. No, primero es el rango de criterios. Cliente. Primero sería F ventas cliente y Ah, luego ok. C4 y luego lo que vas a... Ya, ok. Yo sí lo tengo así, me está dando 0. Ah, no, ya me dio. Profe, mira que yo también lo tengo así y me da 0. Te da 0. Muéstrame la fórmula, ya te digo. Voy a parar aquí. Y compárteme tu pantalla, por favor.
pudiste? La niña que dijo que le había dado 0. Eso. A ver, ventas cliente, ventas cantidad. Muéstrame el punto 1. Haz que mira que te falta terminar la columna cliente. La fórmula de la columna cliente, ¿sí es? Ahí en ese caso sería F17 de cliente. Dale enter un momentito. ¿Cuál es el error que te aparece ahí? Número, nombre. Voy a buscar la tabla búsqueda punto 1. Párate en la tabla de clientes, por favor. Ahí donde dice tabla. Muéstrame otra vez la fórmula. Es que escribió cliente y no clientes, sí. Sí, falta la S. Y ahí te debe salir bien. Ok. Entonces, ya que estás ahí, empezar la otra fórmula. Nos muestras cómo es. Y nos va explicando. A ver, primero escribes igual, sumar punto sí. Listo, abres paréntesis. El rango es, vamos a mirar es en dónde está. Entonces sería F, pon ahí F ventas. No, tienes que abrir el corchete primero. No te está trayendo eso. Sería F ventas clientes. Cliente. Cierra corchetes. O pon ahí tienes que poner primero F ventas, porque si no, no te va a funcionar. Quítale ahí la punto y coma. Ahora clica ahí, después del otro ese punto y coma, ahora sí clic en donde dice Sux Rat C, en el rango, en la celda C4, punto y coma, F ventas, total venta. Total venta tiene espacio, un espacio en la mitad. Enter. Dice, intenta introducir una fórmula, primer carácter, dale a aceptar un momentico, dale a aceptar. ¿Aceptar? Ajá. Es que pusiste punto, yo creo que el tuyo es comas, no punto y coma. No, sí es punto y coma. Este total ventas, ¿a qué hace referencia? En la tabla, A la columna total ventas de la tabla del punto 1. espera. Total ventas del punto 1. Total venta. Total venta.
Sí. Ya. Listo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues. Entonces salte por favor, de eso. Muchas gracias. Entonces aquí nos vamos acá, compartimos. Entonces la fórmula que hizo la compañera de ustedes acá fue esta. Decimos igual sumar punto sí. El rango es F ventas, abro corchetes y acá le digo cliente, cierro corchetes, punto y coma, el criterio es este celda de aquí, punto y coma, F ventas, abro corchetes y digo que es la total venta. Cierro corchetes, ups, me faltó cerrar el corchete. Cierro paréntesis, enter. Entonces acá siempre, algo importante que deben hacer siempre, ponerle unidades a esto, para saber más adelante cuando ustedes hagan un informe, siempre que tenga, por ejemplo, si son pesos, que aparezcan pesos, si es porcentaje, que sea porcentaje, ¿ya? Entonces veamos cómo voy a hacer, por ejemplo, para hacer este informe sin tener que hacer fórmulas, o sea, hacer lo mismo que tenemos aquí sin hacer fórmulas. Entonces, por favor, hagan clic en la parte de abajo, por ejemplo, aquí en la C13, y estando en la C13, se van a insertar, pero esta vez van aquí donde dice tabla dinámica. Hacen clic ahí donde dice tabla dinámica y donde dice tabla o rango, van a escribir F ventas. Y hago clic en aceptar. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Si ustedes ven acá, en la parte derecha aparece una cosa que se llama campos de la tabla dinámica. ¿Rango elegiste? Escribí F ventas, el nombre de la tabla que habíamos creado. O sea, ¿cuál es el F ventas? Esta tabla de aquí. ¿Vale? Entonces aquí, ¿todos está claro eso hasta ahí? ¿Lo puedes repetir otra vez, porfa? Qué pena. Bueno, dale, un momentico, lo voy a eliminar. Eliminar. Yo me paro acá, por ejemplo, en la C13. Me voy a la pestaña insertar. Y me voy acá donde dice tabla dinámica. Hago clic en tabla dinámica y aquí él me pide una tabla o rango que va a ser el origen de la tabla dinámica. Entonces escribo F ventas, que es el nombre de la tabla que tenemos en la hoja del punto 1. Hago clic en aceptar y ya me aparece esto que son los campos de la tabla dinámica. ¿De dónde salen estos campos? Si ustedes miran acá la tabla, esta tabla que se llama tabla F ventas, esta es la tabla F ventas, tenemos acá que todas estas columnas son las mismas que aparecen en esta tabla de aquí, o en estas opciones de acá. Entonces, ya las columnas no se llamarán columnas, sino que se llaman campos, o lo llamaremos campos. Y las filas ya no se llamarán filas, sino que se llamarán registros o entradas. Entonces, ¿qué hace la tabla dinámica? La tabla dinámica tiene, y esto no lo tienen que hacer ustedes, yo simplemente lo muestro acá para centrar un poquito lo que estoy haciendo. Ustedes lo pueden dejar ahí donde está. Cuando yo arrastro, por ejemplo, a este espacio donde dice filas o columnas, lo que hace la tabla dinámica es mostrarme los valores únicos de ese campo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo me voy al punto 1 y veo aquí la columna cliente tiene un montón de filas.
pero hay valores que se repiten. Por ejemplo, PCC se repite aquí, PCC, luego otra vez PCC, luego otra vez PCC. Entonces aquí hay varias filas, pero hay valores que se repiten. Entonces lo primero que hace la tabla dinámica aquí es, si yo arrastro, por ejemplo, cliente aquí a filas, él me muestra los 4 valores de cliente. ¿Ya? Luego, con estos 4 valores de cliente, él lo que genera son unos filtros en la tabla dinámica y él me hace cualquier operación que yo quiera en esta parte de sumatoria de valores. Si yo arrastrara hacia la columna, hace lo mismo. Me pone los valores únicos de cliente, PCC, SIUX, WFM y Keepers, ¿sí? Y esto, si yo miro acá, entonces lo hace de esta manera o lo hace con las columnas. Yo puedo hacer tablas cruzadas, por ejemplo, con nombre de ciudad. Por ejemplo, si arrastro aquí nombre de ciudad, entonces me aparece Atlanta, Miami, San Francisco, ¿sí? Y acá tenemos los clientes. Entonces yo puedo hacer tablas cruzadas donde rápidamente puedo encontrar, digamos, un porcentaje de ventas a un cliente en una ciudad específica. O si tengo, por ejemplo, el nombre de producto, ¿sí? Entonces tengo todos los productos. Cuando tengo, por ejemplo, más valores que se generan columnas que filas, yo puedo hacer esto. Voy y pongo primero los productos aquí y pongo acá los valores de los clientes. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner, vamos a hacer la misma tabla, voy a arrastrar cliente aquí, ¿listo? Y si yo quiero hacer, por ejemplo, una sumatoria de cantidad, entonces arrastro aquí, arrastro cantidad, y miren que automáticamente me lo suma. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Pues el orden en que está. Por ejemplo, aquí dice SIUX, entonces, por ejemplo, si miramos SIUX, que está aquí, tiene el mismo valor. Si tenemos PCC, que está en el segundo, tiene el mismo valor. Entonces, automáticamente hace la operación sin necesidad de nosotros tener que calcular o usar alguna fórmula. Entonces, una de las razones por las cuales se usan las tablas dinámicas es porque rápidamente hacen los cálculos, ¿cierto? Como hacen cálculos que requerirían, por ejemplo, fórmulas como estas, como sumar puntos y. ¿Cuál es la desventaja de las tablas dinámicas? Si yo, por ejemplo, me paro acá y le digo igual a esta celda, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí me queda una fórmula que no es difícil de entender, lo que pasa es que es una fórmula fija. Si yo quiero referirme a una fórmula, a un valor en esta celda, yo simplemente digo igual y hago clic en esta celda, ¿ya? Entonces esta fórmula es una fórmula sencilla que hace referencia a una celda. Esta utiliza una cosa que llama importar datos dinámicos. Yo también podría llamar esta celda aquí, por ejemplo, como la D14, igual D14, y también me trae el valor. El problema es que si, por ejemplo, yo uso algún tipo de filtro o algún tipo de cambio o alguna cosa con las tablas dinámicas que veremos más adelante, pues tenemos problemas porque se van a aparecer errores al momento de traer los valores. ¿Qué otra ventaja tienen las fórmulas sobre las tablas dinámicas? Que si yo cambio, por ejemplo aquí, este código de ciudad, voy a cambiar el código de cliente, voy a poner un cliente aquí, voy a poner el cliente a este de acá, le voy a poner cliente 3, ¿sí? Que se vuelve WMF. Y entonces, si yo me voy acá a informes, WMF cambió 11.492. WMF aquí todavía no ha cambiado. ¿Cómo tengo que hacer para que cambie una tabla dinámica? Aquí me voy arriba donde dice análisis de tabla dinámica, ¿sí? U opciones, y le tengo que decir actualizar la tabla dinámica para que me aparezcan los valores como están ahí. Si vuelvo a tener estos valores acá, si dando control Z, ¿sí? Y vuelvo a dejar esto como estaba, cliente 1, y quiero que aparezca acá en el informe, automáticamente me lo hace, y acá, pues como dice control Z, él se devolvió, pero si hubiera hecho el cambio a mano, simplemente acá no se hubiera visto y no hasta que yo le dé actualizar.
¿Ya? Otra cuestión, esos son ventajas, digamos, relativas de las fórmulas con respecto a la tabla dinámica. La tabla dinámica obviamente es mucho más rápido, es mucho más versátil y tiene otras cosas que ya veremos ahorita en un momento. Veamos, por ejemplo, quiero sumar el total de ventas. Entonces, me voy acá y busco total venta y arrastro total venta aquí y él me suma el total de venta. ¿Ya? Quiero mostrarlo con formato de pesos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hago clic derecho sobre uno de los números. Me voy a la opción formato de número, no formato de celda, pilas, sino formato de número. Y acá selecciono donde dice moneda, aceptar. ¿Ya? Entonces miren que aquí ya me quedó con esto en formato de moneda. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí, caballeros, señoritas? Profe, ¿cómo fue que pusiste la moneda? Mira, haces clic derecho y te vas a formato de número. No confundan formato de celda porque si ponen formato de celda es solo a la celda donde están parados. Te le dan formato de número y le ponen aquí donde dice moneda. Hacen clic en Ok, aceptar y ya le pone el formato de moneda. gracias. Bueno, acá, por ejemplo, suma de cantidad. Yo podría mostrarlo de otra manera. Otra ventaja que tiene esto es, por ejemplo, yo le puedo decir en cualquier momento resumir, por ejemplo, hacer un recuento, una suma, un promedio, por ejemplo, puedo sacar el promedio de las unidades vendidas a cada uno de ellos. Por ejemplo, acá dice, a este señor se le venden en promedio 64, 56, 56, 54. ¿Ya? Luego acá le puedo decir, digamos, sáqueme el máximo, sáqueme el mínimo, ¿sí? Sáqueme el producto, nos va a salir un error. Bueno, es posible, no, en este caso no nos sale error, pero el producto que es un valor multiplicado por el otro, por el otro, por el otro, por el otro, realmente nunca lo he usado mucho, pero en la mayoría de los casos sale un error porque ya si son demasiados datos, pues el número supera la capacidad Excel de un número grandote. ¿Ya? Entonces acá, estos son operaciones que se pueden hacer con eso. Y está, por ejemplo, la opción de mostrar valores como. Mostrar valores como, acá me pone, por ejemplo, porcentaje del total general. Si yo hundo esto aquí, me dice, las ventas de este señor son el 31%, están en el 28%, están en el 12% y este es el 27%. Es decir, porcentualmente están así y podemos compararlo, por ejemplo, con el porcentaje en pesos. O sea, una cosa es el volumen de ventas y otra cosa es la cantidad en pesos. Si yo, por ejemplo, puedo arrastrar de nuevo total venta aquí, puedo crear cuantas columnas yo quiera y acá le digo resumir valores, mostrar valores como porcentaje del total general. Miren que, por ejemplo, este señor representa el 31,54% de las unidades vendidas, pero el 32,09% de las ventas en pesos. Se parecen, obviamente, no son tan diferentes, pero por ejemplo, este aquí baja un poquito. Es más lo que venden unidades que lo que venden en términos de lo que es la cantidad de dinero. ¿Vale? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Otra ventaja de las tablas dinámicas es una cosa que se llama la segmentación. ¿Ya? ¿Qué es la segmentación? Por ejemplo, yo me paro aquí, me voy a análisis de tabla dinámica y le digo insertar segmentación. Entonces hago clic acá donde dice insertar segmentación y puedo seleccionar cualquiera de los campos para hacer una segmentación. Puedo seleccionar aquí, por ejemplo, producto y puedo seleccionar fabricante y hago clic en aceptar. Entonces me aparecen dos ventanitas aquí que son lo que llama, esto es lo que llama una segmentación, o si lo quieren llamar como lo llamo yo, un filtro gráfico, es decir, una opción gráfica para ver los filtros. Cada uno de estos elementos puede ser configurado. Aquí yo hago clic acá y aparece una pestaña arriba que dice segmentación y le puedo cambiar, digamos, voy a ponerle 3 columnas. Vamos a ver esto acá un momentico. Aquí hacia la derecha, ¿ya?
aquí estas 3 columnas, y luego esta, por ejemplo, también la puedo poner en 3 columnas. Y ya tenemos la segmentación. Entonces, ¿qué hace la segmentación? Si yo, por ejemplo, hago clic aquí en Channel Craft, él me muestra las unidades, el porcentaje de la cantidad que son de Channel Craft, y por ejemplo, los 2 productos que tienen que ver, por ejemplo, Kangaroo o Eagle. ¿Sí? Aquí le quito el filtro, y acá le puedo quitar el filtro. Entonces yo, por ejemplo, quiero ver un producto Yanaki, o quiero ver un producto Sunset, o Sunbelt, ¿ya? Entre otras cosas, ¿estos qué son? Esto que están viendo allí, estos son datos, obviamente son datos sintéticos que llaman, es decir, fueron creados, pero la persona que los creó, realmente son datos reales de una empresa, de un producto que pues uno no creería que se vende en el mundo, tanta cantidad y que hay tanta cosa que son boomerangs. Estos son tipos de boomerangs, hay uno que llama Aspen, otro que llama Crested Bolt, otro que llama Eagle. Entonces simplemente son productos de eso. Entonces aquí podemos hacer esos filtros de esa manera, ¿ya? Otra opción para hacer, por ejemplo, el mismo tipo de digamos, si yo quiero solamente crear un informe donde yo ya tengo filtrados o hago o segmentaciones sobre los productos, sobre los fabricantes, utilizo esto. Y entonces aquí ya puedo hacer rápidamente lo que llaman un cuadrito de control pequeño. Yo puedo pararme aquí y además de esto, aquí en análisis de tabla dinámica le agrego un gráfico dinámico. ¿Ya? Hago clic en aceptar y aquí ya tengo una tabla con los datos, tengo una forma de filtrar, ¿sí? Y acá entonces, por ejemplo, pongo Aspen, pongo Kangaroo, pongo lo que sea. Esto de aquí, le puedo cambiar el formato al eje, ¿cierto? Puedo cambiar el formato al eje y decirle que las unidades, el número, vamos a decirle que sea moneda, ¿sí? Entonces acá tenemos esto, y suma de cantidad, suma de ventas. Yo puedo quitar, si yo quito aquí en el gráfico, pues se me va a quitar en todos, pero bueno, la idea es que si yo hago un gráfico que tenga los campos que yo necesito, pues entonces puedo filtrar aquí y puedo ir viendo, por ejemplo, las ventas de cada producto, o puedo ir viendo las ventas de cada vendedor o cuánto se vende de cada fabricante, ¿ya? Entonces esto es lo que llamarían un pequeño cuadro de control, que ya tengo datos tanto en un resumen con una tabla dinámica, datos gráficos y la forma de interactuar con ellos haciendo filtros. ¿Hasta ahí todos lo tienen claro? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces me gustaría por favor que hagan la tabla dinámica. Ah, bueno, vamos a hacer la tabla dinámica del punto 1. La que me interesa es hacer una tabla de contingencia. Entonces vamos a hacer una tabla de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Acá me dicen si es una tabla dinámica con base en las hojas del punto 1. Se me está perdiendo el mouse. Del punto 1, donde se cruce la ciudad y el cliente. La tabla, la que le estaba mostrando ahí con 2. Entonces voy a decirle acá, insertar, tabla dinámica. Le voy a poner aquí F ventas, ¿cierto? Hacemos clic en aceptar. Y lo primero nos dice cruce ciudad con cliente. Entonces, ciudad con cliente. Entonces, voy a poner primero aquí cliente. Y por acá código de ciudad. ¿Dónde está ciudad? No, ciudad. Nombre de ciudad. ¿Ya? Entonces tenemos esto. Y ahora vemos otro elemento adicional. Si ustedes notan, aquí hay básicamente en Excel, hasta donde estamos trabajando, tenemos solamente 2 tipos de datos. Tenemos una que se llama número y otro que se llama texto.
no confundir con formatos. Es decir, si ustedes paran en cualquier celda de Excel y se van a inicio, van a encontrar que hay una cosa que dice aquí número. Esto lo que aplica son formatos a las celdas. Pero si yo me voy o pienso en el tipo de dato que yo tengo, solo hay dos tipos de datos: números y texto. Una combinación de números y letras, que es texto. ¿Qué es un número? Solo números. Y que sea asignado con formato de número. ¿Yo qué operaciones puedo hacer con algo que es número? Puedo sumarlo, restarlo, multiplicarlo, sacar una desviación estándar, hacer cualquier tipo de operación estadística que utilice números. Cuando estamos hablando de texto, solamente puedo hacer una operación y es contar valores, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, arrastro aquí a sumatoria de valores cualquier valor numérico, como por ejemplo utilidad, ¿qué hace esto? Automáticamente me lo suma, porque es el valor por defecto cuando el campo es numérico. Pero yo puedo cambiarle aquí la operación, resumir valores por, y utilizar cualquiera de las opciones que hay aquí. Si yo arrastro un campo que no es numérico, sino por ejemplo, como es nombre de ciudad, la operación que hace por defecto es que sumar los valores. ¿Qué significa esto aquí? Que la cantidad de clientes, esto es clientes, sí, la cantidad de ventas al cliente Keepers en Atlanta fue 65, en Miami fue 71, en San Francisco fue 70, y así sucesivamente vemos estos valores de acá. Estos son ¿qué? Cuentas. ¿Por qué lo cuenta? Porque el campo no es numérico, sino que es texto. Ahora, si yo hago clic derecho sobre este valor y le digo mostrar valores como porcentaje del total general, esto es lo que se llama una tabla de contingencia. Una tabla que les va a servir mucho más adelante. Por ejemplo, si ustedes quieren saber, cuando uno tiene los datos reales de ventas, por ejemplo, todas las ventas del año, uno podrá asumir estos valores como, por ejemplo, una probabilidad. Entonces, ¿cuál es la venta? ¿Cuál es la ciudad donde más se vendieron cosas? Y al vendedor que más se le vendieron fue a PCC en San Francisco. Entonces, si yo buscase dentro de la lista de ventas, ¿cuál es el que tiene mayor probabilidad de encontrar una venta? Diría PCC San Francisco, ¿ya? Y luego sigue WFM en Miami, ¿ya? Entonces, esta tabla me serviría a mí para tomar decisiones. Digamos, si no lo miro como una probabilidad, sino cuáles están bien, cuáles están mal. Por ejemplo, este señor de aquí, este cliente en San Francisco, a pesar de ser más pequeño, este de acá es el que hay que, por ejemplo, hacer algún tipo de promoción o algún tipo de cosa para que ellos mejoren ahí sus ventas, o simplemente preguntarle si realmente vale la pena que él siga llevando los productos allá, ¿vale? Entonces, esto es una tabla de contingencia. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta hasta ahí? No. ¿Qué le hice para colocar los porcentajes? ¿Qué peda? Mira, le das clic derecho, mostrar valores como porcentaje del total general. Es que estoy en Mac y pues no sé, es como a ver, mostrar valores como allá, porcentaje del valor total. Sí, o el total Ok, general. ¿Listo? listo, gracias. Bueno, entonces veamos, por ejemplo, una última segmentación. Nos vamos a análisis de tabla dinámica, y hay una que se llama insertar escala de tiempo. Aquí nos va a mostrar todos los campos que sean, digamos, referidos a fechas. Si hubiesen 2 o 3 fechas diferentes, yo puedo poner aquí una fecha. Profe, ¿dónde le diste para que saliera esa? Mira, te vas a análisis de tabla dinámica, insertar escala de tiempo. Ok. ¿La encontraste? ¿Sí? Sí. Ok. Insertar escala de tiempo, sí. Sí, entonces hago clic en Listo. aceptar y aquí me aparece la escala de tiempo. Yo puedo cambiar las escalas, aquí por ejemplo, a trimestres. Entonces, por ejemplo, yo pongo 2016 trimestre 1, entonces me muestra aquí
trimestre 2, trimestre 4, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Entonces me va mostrando los valores y yo puedo hacer, por ejemplo, un rango del primer trimestre de 2017 al primer trimestre de 2018, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 trimestres y cómo fueron las ventas. O, por ejemplo, los 3 últimos de un año y el primero del siguiente año. Entonces aquí me muestra las ventas. El que hace un filtro, ¿sí? Donde solamente me muestra los valores que es. Entonces, ya para terminar hoy, voy a explicarles un poquito cómo es el concepto. Aquí en las tablas dinámicas hay un concepto que es importante y que vamos a utilizar más adelante. Y es el contexto, lo que llaman contexto de filtrado o contexto de transición. ¿Cómo hace para salir? ¿De dónde sale ese valor? Por ejemplo, vámonos a otra tabla dinámica que sea más diferente. Por ejemplo, este total de ventas, ¿cómo hace para sacarlo la tabla dinámica? Él utiliza una cosa que se llama contexto de filtrado o contexto de transición. Él tiene un total que es 59.244.706, ¿sí? Ese es el total. Pero entonces, él lo divide en estos valores que vemos aquí. Como tenemos, cuando la tabla dinámica empieza a hacer los cálculos que hace, él genera un filtro, ¿sí? Interno, donde dice, bueno, voy a sumar solamente las ventas de keepers. Es decir, si lo fuese a hacer uno a mano, ¿qué tendría que hacer? Tendría que irse aquí al punto 1, seleccionar el cliente, quitar todos los valores y poner aquí solamente keepers, y luego sumar los valores acá abajo, ¿ya? O tomar los valores y sumar los valores de keepers del total venta. Y luego para el siguiente, ¿qué tendría que hacer? Hacer lo mismo para PCC, hacer lo mismo para esto. Entonces, esto que llama, cada vez que él calcula esto hay un contexto de filtrado. Y cuando hay el cambio de un elemento a otro, se llama contexto de transición. O sea, hay una transición entre un producto y otro producto, un cliente y otro cliente, una ciudad y otra ciudad, un rango de fechas y otro rango de fechas, etcétera. ¿Ya? Eso le llama el contexto de transición y el contexto de filtrado. Entonces, las tablas dinámicas trabajan con filtros y ese concepto va a ser importante más adelante cuando trabajemos otros temas para que entiendan por qué, por ejemplo, se tienen que hacer relaciones entre tablas, se tienen que utilizar tablas que tengan campos que sean equivalentes uno al otro, campos únicos, que no haya valores repetidos, para poder hacer este tipo de relaciones y poder hacer las búsquedas. Es decir, ¿qué pasaría si aquí hubiese 3 veces un 1? ¿Cuál de esos unos seleccionaría? Entonces necesito, por ejemplo, cuando yo hago búsquedas en tablas, que el valor por el que estoy buscando sea un valor único. Porque si no tengo un valor único, si aquí apareciera 1 y aquí 1 y aquí 1, ¿cuál de estos 3 tomaría? La función como tal en Excel toma siempre la primera opción. Pero en un contexto ya de una herramienta que trabaje con bases de datos, ¿sí? No sería la mejor opción, ¿ya? Entonces, bueno, eso sería hasta hoy la sesión. Vamos a mirar. Yo tengo una pregunta, es que cuando saqué la tabla de las fechas, cuando yo le hundo, se me cambia la tabla dinámica y me parece como pues rara, no me sale como a ti. ¿Qué es raro? Voy a mostrarte. Listo. Vamos a parar aquí, dale. Así. ¿Ves? Pareciera que no estuvieras trabajando con la misma. O sea, hay un problema de la relación entre la tabla y la tabla dinámica, entre los datos y la tabla dinámica.
¿Ya? Ok. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué sigue ahora? Para no hacer más larga esta sesión, que se vuelve ya cansona para ustedes, yo espero el viernes ya tener subido el material que ustedes deberán revisar. Yo les envío un correo para que ustedes ya empiecen a traer el siguiente tema, ¿ya? Necesito, por favor, que los alumnos que tienen, voy a parar la grabación aquí porque esto ya no tiene relevancia.